Bismarck C. A primeras horas de un día de marzo de 1943, el contraalmirante Masatoy Kimura, al mando del convoy de reabastecimiento L, se mantiene en el puente de su buque insignia observando cómo 8 destructores escoltan a 8 barcos de transporte totalmente cargados por aguas que la doctrina naval japonesa considera parte del imperio. El convoy transporta los refuerzos desesperadamente necesitados por la 51 División, 1.690 soldados que se les ha prometido al teniente general Atazo Adachi en la. Y Kimura tiene todas las razones para creer que llegarán sanos y salvos porque los buques japoneses han navegado estas aguas durante más de un año sin recibir un desafío serio por parte de fuerzas navales estadounidenses. Lo que el almirante Kimura no puede saber, lo que ningún oficial naval japonés podría imaginar ni en sus peores pesadillas, es que mecánicos estadounidenses en talleres australianos han transformado bombarderos medianos en algo que convertirá estas aguas en un campo de muerte. Y en cuestión de horas, bombarderos Miche y B con ametralladoras de calibre 50 sobresaliendo de sus narices como los colmillos de algún demonio mecánico convertirán su convoy en restos incendiados esparcidos por el mar de Bismarck. La confianza de la armada japonesa proviene de la experiencia, de victorias en Pearl Harbor y en el mar de la Sonda, de la aparente incapacidad de los bombarderos estadounidenses de gran altitud para impactar barcos en movimiento, y de la creencia de que los cañones antiaéreos de sus destructores pueden con cualquier avión que se atreva a acercarse a su alcance. El capitán Tamichiara, al mando del destructor Cigar, ha navegado estas aguas entre Reval y Lam en múltiples ocasiones, y sabe que los estadounidenses han intentado de todo para detener los convoys japoneses, incluyendo bombardeos de gran altitud desde fortalezas voladoras que rara vez alcanzaban algo, ataques con torpedos que requieren acercamientos largos y rectos que convierten a la aeronave atacante en un blanco perfecto, y bombardeos de mediana altitud que dejan a los barcos mucho tiempo para maniobrar y evitar las bombas. La Armada Imperial japonesa ha desarrollado tácticas específicas para tratar las amenazas aéreas, incluyendo maniobras evasivas rápidas, fuego antiaéreo concentrado desde múltiples buques y cobertura de cazas desde la 11ª Flota Aérea con base en Rebel. Y estas tácticas han funcionado lo suficientemente bien como para que el almirante Gnichi Makaba aprobara este convoy a pesar de saber que los estadounidenses lo detectarían. Los oficiales navales japoneses entienden la guerra aérea de forma distinta a sus contrapartes estadounidenses, viéndola principalmente como una batalla entre barcos y bombarderos horizontales o aviones torpederos, encuentros donde el fuego antiaéreo disciplinado y las maniobras precisas pueden derrotar la mayoría de los ataques. El comandante Yasumi Doi, a bordo del destructor Tokitik, ha entrenado a sus tripulaciones de artillería incansablemente, enseñándoles a concentrar sus cañones de 25 milímetros en los aviones que se acercan, a anticipar adecuadamente el objetivo y a mantener un fuego constante incluso cuando están bajo ataque. Las defensas antiaéreas del convoy incluyen cañones de gran calibre, docenas de ametralladoras de 13 milímetros y los cañones de doble propósito de los destructores, creando lo que la doctrina japonesa llama un paraguas de acero sobre los buques. Estas defensas han demostrado ser efectivas contra ataques convencionales, derribando o ahuyentando bombarderos estadounidenses en numerosas ocasiones, lo que da a los japoneses la confianza de que pueden manejar lo que los aliados les lancen. Los propios barcos de transporte llevan cargamentos vitales más allá de los soldados, incluyendo municiones, suministros médicos, alimentos y equipo que las fuerzas japonesas en la necesitan desesperadamente para mantener su posición en Nueva Guinea. El transporte más grande, Kenbaru, desplaza más de 6.000 toneladas y transporta todo un regimiento de la 51 División. Hombres que han estado esperando en Rabaul durante semanas a que las condiciones meteorológicas permitieran la salida del convoy. Cada transporte ha sido cuidadosamente cargado para maximizar el número de tropas mientras aún transporta suministros esenciales, y los soldados han sido informados de que navegan hacia una zona de combate donde las aeronaves estadounidenses están activas, pero donde la superioridad naval japonesa debería protegerlos durante el relativamente corto viaje a la. El convoy mantiene una formación precisa con destructores protegiendo a los transportes, listos para responder a ataques de submarinos o amenazas aéreas, siguiendo procedimientos que han sido refinados a través de 2 años de guerra en el Pacífico. Lo que hace que el día mencionado sea diferente de cualquier operación de convoy anterior no es inmediatamente aparente para los vigías japoneses que detectan las primeras aeronaves estadounidenses aproximándose desde el sur. El teniente comandante Aikada, a bordo del destructor Asasia, informa múltiples contactos a media altitud. Lo que parece ser una formación estándar de bombardeo estadounidense de fortalezas y Michels acercándose alrededor de 7.000 pies, exactamente el tipo de ataque para el que el convoy se ha preparado.
Las tripulaciones japonesas apuntan sus armas hacia los aviones que se aproximan, calculando la deflexión y la altitud, preparándose para levantar la cortina de fuego antiaéreo que ha protegido a tantos convoys antes. Pero aún no ven a las otras aeronaves aproximándose a ras de ola. Michels ve que han sido modificados de maneras que los japoneses no pueden imaginar. La modificación de bombarderos Miche y B en aviones cañoneados representa una de las innovaciones tácticas más significativas de la guerra en el Pacífico. Nacida de la frustración por la ineficacia del bombardeo convencional contra buques, el mayor Paul Irving Gunn, conocido como Papi, un expiloto de la Marina convertido en oficial de la Fuerza Aérea del Ejército, entendió que acertar a barcos en movimiento desde gran altitud era casi imposible y que los ataques con torpedos requerían entrenamiento y equipo especializado que la Fuerza Aérea del Ejército no tenía en el sudoeste del Pacífico. Trabajando con el representante de North American Aviation, Jack Fox, en el aeródromo Eagle Farm cerca de Brisbane, Australia, Gunn comenzó a instalar ametralladoras adicionales de calibre 50 en la nariz de los Miche y B, eliminando la posición del bombardero y creando espacio para 4 armas inicialmente, luego ampliando a 8 en modificaciones posteriores. El trabajo requirió un refuerzo extenso de la estructura frontal de la aeronave, almacenamiento adicional de munición y una cuidadosa distribución del peso para mantener el equilibrio del aparato, desafíos que Gunn y sus mecánicos resolvieron mediante prueba y error. Las ametralladoras de calibre 50 elegidas para estas modificaciones disparaban proyectiles perforantes incendiarios, un cartucho pesado que viajaba a gran velocidad, capaz de perforar la armadura de cubierta de los destructores y provocar incendios con su componente incendiario. Cada arma podía disparar cientos de rondas por minuto, lo que significaba que varias ametralladoras disparando a la vez desataban una lluvia de destrucción que literalmente podía cortar la superestructura de un buque, destruir posiciones antiaéreas y matar a tripulantes expuestos antes de que pudieran reaccionar. El efecto psicológico de enfrentar esa arma resultaría tan devastador como su destrucción física. Así describieron los marineros japoneses que sobrevivieron a estos ataques el terror de ver la nariz de un B-25 iluminarse con fogonazos, sabiendo que cientos de proyectiles perforantes estaban a punto de atravesar su barco. El desarrollo de las tácticas de bombardeo de rebote complementó perfectamente las modificaciones cañoneadas, permitiendo a los Miche y B atacar barcos a baja altura mientras entregaban bombas con precisión mortal. El mayor William Benn del grupo de bombardamiento había pionero la técnica usando fortalezas, descubriendo que las bombas arrojadas desde poca altura sobre el agua saltaban como piedras, rebotando contra los costados de los barcos o explotando lo bastante cerca como para causar daños fatales. La técnica requería un tiempo preciso y un coraje increíble, ya que los pilotos debían volar recto y nivelado hacia sus objetivos, convirtiéndose en blancos perfectos para el fuego antiaéreo. Pero la precisión lograda fue revolucionaria comparada con el bombardeo de gran altitud. Los pilotos practicaron sin cesar contra los restos de un barco varado en un arrecife cerca de Port Moresby, aprendiendo a juzgar distancias, velocidades y puntos de liberación hasta conseguir que las bombas rebotaran de forma consistente contra los objetivos. El general George Kenney, al mando de la Quinta Fuerza Aérea, reconoció el potencial de combinar las modificaciones cañoneadas con las tácticas de bombardeo de rebote, creando lo que llamó destructores de comercio capaces de devastar el transporte japonés. Para marzo de 1943, el tercer grupo de ataque se había convertido completamente a la configuración cañoneada, con el 90º Escuadrón de Bombardeo liderando el camino en el desarrollo de tácticas de ataque que maximizaban la efectividad de la nariz con 8 armas. El perfil estándar de ataque consistía en que los Miche y B se aproximaran a 1100 a 1500 pies, luego descendieran hasta altura de olas aproximadamente a 2 millas del objetivo, acelerando a máxima velocidad mientras el piloto alineaba su aeronave con el barco blanco. A cierta distancia el piloto abría fuego con todas las ametralladoras de la nariz, rociando el objetivo con proyectiles perforantes incendiarios mientras mantenía su acercamiento para liberar bombas en rebote. La primera indicación que tiene el almirante Kimura de que algo sin precedentes está a punto de ocurrir llega cuando las fortalezas a gran altitud inician sus carreras de bombardeo, atrayendo la atención de cada arma antiaérea japonesa en el convoy. Las tripulaciones de los destructores actúan exactamente como fueron entrenadas, levantando una impresionante cortina de fuego de 25 milímetros y de gran calibre. Sus trazadoras crean un patrón mortal en el cielo alrededor de los bombarderos estadounidenses. Pero esto era exactamente lo que los estrategas estadounidenses habían planeado. Mientras cada ojo japonés seguía los bombarderos en lo alto, mientras cada cañón apuntaba al cielo,
13 cazas Beaufigter de la Real Fuerza Aérea Australiana y 12 B-25 Mitchell artillados del tercer grupo de ataque entraban a ras de las olas desde el suroeste, volando tan bajo que la estela de sus hélices levantaba chorros de agua en la superficie del mar. El mayor Edward Lerner encabezaba el ataque de los B-25 en su avión apodado Ruthless. Al acercarse al destructor Shirayuki a 280 millas por hora, podía ver a los marineros japoneses en cubierta señalando su avión con sorpresa y confusión. Habían visto B-25 antes, pero nunca configurados así. Nunca con 8 orificios negros en la nariz de los que asomaban ametralladoras como dedos acusadores. Nunca volando tan bajo que el piloto pudiera distinguir los rostros en cubierta. Lerner esperó hasta estar a poco más de 1000 metros del Shirayuki para apretar el gatillo. Enseguida, 8 ráfagas de calibre 50 se extendieron hacia el destructor japonés. Los proyectiles trazadores dibujaron líneas sólidas de luz entre el avión y el barco. El efecto fue inmediato y catastrófico. Cientos de proyectiles incendiarios perforaron el puente y la superestructura a más de 880 metros por segundo. Las ventanas del puente estallaron en fragmentos que destrozaron a cualquiera cercano. El blindaje ligero de los cañones no sirvió de nada. Las balas atravesaban el acero como si fuera papel. En segundos, las piezas antiaéreas del destructor quedaron en silencio, sus dotaciones hechas pedazos por el fuego concentrado. El alférez japonés Takashi Mieta, uno de los pocos sobrevivientes en el puente del Shirayuki, describiría más tarde el ataque como estar atrapado en una sierra metálica gigante, viendo como su capitán y casi toda la tripulación eran abatidos en segundos por proyectiles que chispaban y centelleaban al atravesar los mamparos de acero. Lerner mantuvo la ráfaga durante 8 segundos, lanzando más de 900 proyectiles antes de soltar 2 bombas de 500 libras que rebotaron sobre el agua como piedras y se incrustaron en el casco bajo la línea de flotación. Con espoletas de retardo de 5 segundos, las bombas explotaron dentro, partiendo al destructor y abriendo enormes vías de agua que inundaron sus alas de máquinas en minutos. Cuando Lerner remontó, su artillero aún rociaba la cubierta con las ametralladoras de torreta, mientras el Shirayuki escoraba peligrosamente a babor, su tripulación abandonando las armas para intentar contener inundaciones imposibles. Detrás de él, otros 11 B-25 elegían blancos entre el convoy, sorprendidos de lo paralizadas que parecían las naves japonesas frente a este ataque sin precedentes. El teniente Yonen Ibri, en el avión de AG, fijó como objetivo al transporte Kyokusei Maru, recorriéndolo de proa a popa con sus 8 cañones, viendo cómo los proyectiles atravesaban el puente, destrozaban el equipo de carga de proa y silenciaban sus posiciones antiaéreas antes de que sus bombas rebotadas desgarraran el casco. El capitán del transporte, intentando maniobrar, descubrió que el timón no respondía. El timonel y la mayoría de la tripulación del puente habían muerto, convertidos en un amasijo de cuerpos y metal por las balas de calibre 50. Los Beaufigter añadieron más carnicería con sus 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras calibre 303, centrando su fuego en los artilleros y en los puentes, impidiendo cualquier defensa organizada. El sargento Fred Cassidy, de la Escuadrilla 30, atacó al transporte Teiyo Maru descendiendo a la altura de los mástiles mientras sus cañones desintegraban la superestructura. Relató después cómo vio al puente deshacerse bajo el impacto de los proyectiles explosivos, a marineros japoneses lanzados por los aires y a botes salvavidas reducidos a astillas. El bombardeo de rebote resultó devastador. Bomba tras bomba saltaba sobre el agua hasta incrustarse en los cascos al nivel de flotación. Las espoletas retardadas aseguraban que explotaran dentro. El transporte Nojima recibió 3 impactos en rápida sucesión, abriendo su casco como una lata y anegando las bodegas donde cientos de soldados viajaban hacinados. Cargados con equipo completo, no tuvieron ninguna oportunidad de escapar, y los testigos afirmaron que sus gritos se oían incluso sobre el rugido de los motores y las explosiones. El comandante Yasumi Doi, a bordo del Tokitsukaze, miraba horrorizado como sus dotaciones entrenadas eran barridas por ráfagas de calibre 50, despedazados literalmente. Intentó organizar una defensa, pero sus artilleros morían más rápido de lo que podían responder, y los que sobrevivían estaban demasiado aterrados para mantenerse en sus puestos al ver aproximarse los B-25 con las narices encendidas por los fogonazos. La marina japonesa jamás había entrenado para algo así. Nunca imaginó que bombarderos medianos se convertirían en fortalezas volantes repletas de ametralladoras frontales, ni desarrolló tácticas contra un ataque que combinara ametrallamiento y bombardeo a ras del mar. El destructor Arasio intentó interponerse para proteger a los transportes, pero solo se convirtió en objetivo prioritario.
3 B-25 concentraron sobre él sus 24 cañones, descargando más de 2,000 proyectiles por minuto, reduciendo la superestructura a chatarra, matando a todos en el puente y dejando su timón trabado. Fuera de control, el Arasio chocó contra el transporte Nojima, quedando ambos encajados mientras los incendios se propagaban. El almirante Kimura, desde su buque insignia, veía cómo su convoy se desintegraba a su alrededor sin comprender del todo lo que ocurría. Los estadounidenses no seguían ningún patrón conocido, no lanzaban torpedos, no bombardeaban desde gran altura. Se abalanzaban a quemarropa con armas automáticas que convertían los barcos en mataderos flotantes. Intentó ordenar maniobras evasivas, pero los B-25 eran demasiado rápidos y numerosos, apareciendo desde todas direcciones. El transporte Oigaba Maru cometió el error fatal de ofrecer su costado a los atacantes. El teniente Donald M.C. Cuyer, al mando del Sleepy T. Megal, abrió fuego a más de 1000 metros, sembrando el costado del buque con proyectiles que encendieron las bodegas cargadas de munición y combustible, causando explosiones secundarias que volaron secciones enteras. Sus bombas completaron el trabajo, partiendo el barco en dos. Se hundió tan rápido que la mayoría de los 1,500 soldados a bordo no tuvo escapatoria. El ataque duró apenas 15 minutos, pero en ese tiempo el convoy quedó convertido en una colección de restos en llamas y barcos hundiéndose. El destructor Asagumo, que intentaba rescatar sobrevivientes, fue atacado también, sus cubiertas barridas de personal antes de recibir bombas que abrieron vías de agua fatales. Los marineros que nadaban o se refugiaban en botes vieron con horror cómo los B-25 descendían incluso sobre ellos, ametrallando para impedir cualquier refuerzo japonés en Nueva Guinea. A las 10:15 de la mañana, cuando los últimos B-25 se retiraron, el almirante Kimura comprendió que la Armada Imperial acababa de vivir un desastre que cambiaría la guerra en el Pacífico. De los 8 transportes, todos estaban hundidos o hundiéndose. 4 de los 8 destructores habían desaparecido, incluido su buque insignia, y los sobrevivientes estaban dañados, cubiertos de muertos y heridos, atravesados por cientos de impactos. De los 6,900 soldados que zarparon de Rabaul, menos de 1,200 llegarían a Lae, la mayoría rescatados por submarinos después de la caída de la noche. El grueso de la 51ª División había sido aniquilado no en tierra, ni por fuego naval, sino atrapados en transportes convertidos en tumbas por bombarderos modificados. El capitán Tamichiara, uno de los pocos oficiales superiores sobrevivientes, escribió más tarde que el ataque fue algo que nunca habíamos experimentado ni creído posible, describiendo cómo los B-25 parecían cerrar los barcos por la mitad con su fuego concentrado. El impacto psicológico fue aún mayor que las pérdidas materiales. La noticia del desastre se propagó por la flota, obligando a los oficiales japoneses a aceptar que los estadounidenses habían desarrollado un arma contra la cual sus defensas tradicionales eran inútiles. Cada B-25 llevaba en su nariz más ametralladoras frontales que muchos destructores, y con la ventaja de la movilidad aérea. La doctrina naval japonesa, basada en combates de superficie y ataques aéreos convencionales, no tenía respuesta contra estas fortalezas volantes capaces de destruir un convoy en minutos. El almirante Isoroku Yamamoto recibió la noticia con visible conmoción. Entendió de inmediato que Japón ya no podía arriesgar buques de superficie en aguas al alcance de la aviación estadounidense. La imposibilidad de proteger un convoy, incluso con fuerte escolta, significaba que el reabastecimiento de posiciones avanzadas se volvía casi imposible, condenando a las guarniciones de la Salomón y Nueva Guinea. Ordenó revisar los procedimientos de convoy y las defensas antiaéreas, aunque en privado admitió que quizá no hubiera defensa posible contra los B-25 artillados. La transformación del B-25 Michei en un bombardero artillado fue un ejemplo de ingenio estadounidense, nacida de la necesidad práctica en la guerra y no de doctrinas previas. El mayor Paul Papi Gunn, con recursos limitados y condiciones precarias, creó un arma más eficaz contra la navegación que muchos aviones diseñados para ataque. La modificación de la nariz con 8 cañones se incorporó después en los modelos de fábrica B-25J, llegando a portar hasta 18 ametralladoras frontales. Tras la victoria del Mar de Bismarck, los B-25 artillados se desplegaron por todo el Pacífico Sur. El 345º Grupo de Bombardeo, conocido como los Apaches, los recibió en agosto de 1943 y comenzó a cazar tráfico costero japonés en Nueva Guinea, decorando sus aviones con fauces de tiburón que se volvieron sinónimo de muerte para los marineros enemigos. El 38º Grupo también se convirtió y desarrolló nuevas tácticas, como ataques nocturnos con radar.
Hacia finales de 1943, los oficiales japoneses admitían que mover de día cualquier barco más grande que un pesquero era un suicidio en zonas al alcance de los B-25. La logística quedó colapsada. Obligados a usar submarinos y destructores rápidos de noche, apenas podían transportar una fracción de lo que antes llevaban los convoys. Las fuerzas en toda la región comenzaron a sufrir hambre, falta de munición y de medicinas. La guarnición de Lae, que este convoy debía reforzar, jamás recibió suministros suficientes y finalmente fue evacuada en septiembre de 1943, tras una penosa marcha por selva y montañas que costó miles de vidas por hambre y enfermedad. Los intentos japoneses por contrarrestar a los B-25 fueron en su mayoría inútiles. Su velocidad y potencia de fuego los hacían blancos difíciles para los cazas, y su táctica de ataque a baja altura anulaba la artillería pesada. Incluso recurrieron a ataques suicidas de cazas que intentaban embestirlos, prueba desesperada de lo que significaba enfrentarse a estas fortalezas volantes. Pero estas medidas desesperadas no pudieron detener el desgaste constante de la marina mercante japonesa. Para mediados de 1944, habían perdido más del 60% de su tonelaje, en gran parte debido a los B-25 Strafer y a los ataques de bombas en rebote que convertían buques de carga y transportes en restos humeantes en cuestión de minutos. Los B-25 continuaron su labor mortal durante todo 1944, ampliando sus objetivos para incluir aeródromos japoneses, donde sus 8 ametralladoras frontales resultaron igualmente efectivas para destruir aviones en tierra. Las incursiones del 17 y 21 de agosto de 1943 en Biwak demostraron esta versatilidad, cuando los B-25 destruyeron más de 170 aeronaves japonesas en una serie de ataques a baja altura que dejaron a la Cuarta Fuerza Aérea prácticamente indefensa. Pilotos japoneses describieron el horror de ver a los B-25 aproximarse a la altura de los árboles, sus ametralladoras arrasando todo a su paso, convirtiendo los aviones dispersos en escombros ardientes antes de que las bombas completaran la destrucción. Durante la batalla de Biak, en mayo y junio de 1944, los B-25 volvieron a demostrar su valor contra las fuerzas navales japonesas que intentaban reforzar la isla. El 8 de junio de 1944, 10 B-25 del 17º Escuadrón de Reconocimiento atacaron una flotilla de destructores japoneses. Sus ametralladoras perforaron al destructor Arusame con munición incendiaria de alto poder antes de que las bombas en rebote lo mandaran al fondo. El ataque obligó a los japoneses a abandonar su intento de refuerzo, dejando la guarnición de Biak sin apoyo, un ejemplo más de cómo los B-25 podían influir en campañas enteras al negar al enemigo libertad de movimiento en el mar. Las tripulaciones que volaban estos B-25 modificados desarrollaron su propia cultura y tradiciones, pintando elaborados diseños en los morros de sus aviones y dándoles nombres como Dirty Dora, Pluto o Els Ángel, reflejando su papel agresivo. Estos hombres sabían que volaban algo único, un avión con el alcance y la carga de un bombardero, pero con una potencia de fuego superior a la de la mayoría de los cazas. Sentían orgullo al destruir embarcaciones que los bombarderos convencionales no podían alcanzar, sabiendo que cada barco japonés hundido significaba menos suministros y refuerzos para las guarniciones enemigas. Los soldados y marinos japoneses que sobrevivían a los encuentros con los B-25 quedaban marcados psicológicamente. El teniente Hiroshi Yamamoto, sobreviviente del transporte Kaikushi Maru, describió pesadillas recurrentes con los aviones estadounidenses de 8 ojos de la muerte, incapaz de olvidar cómo sus compañeros eran destrozados por el fuego de las ametralladoras calibre 50. El comandante Toshio Abe, que presenció la masacre del mar de Bismarck desde un destructor de rescate, contó que su tripulación quedaba paralizada de miedo cada vez que oía motores de avión, sabiendo que los B-25 podían aparecer en cualquier momento. La efectividad de estos bombarderos obligó a cambios fundamentales en la planificación estratégica japonesa, pues los comandantes debían asumir que cualquier movimiento diurno sería detectado y atacado. Operaciones rutinarias en 1942 se volvieron imposibles hacia finales de 1943, forzando a Japón a adoptar medidas cada vez más desesperadas para mantener sus guarniciones dispersas. Los famosos transportes rápidos nocturnos de destructores, conocidos como Tokyo Express, fueron una de esas adaptaciones, usando la velocidad y la oscuridad para evitar ataques aéreos. Pero incluso esas misiones comenzaron a sufrir pérdidas cuando los B-25 equipados con radar empezaron a cazar de noche. Para inicios de 1944, oficiales navales japoneses describían al B-25 Strafer como el arma más temida del Pacífico, más devastadora que los submarinos, más precisa que los bombarderos en picada y más flexible que los torpederos.
El vicealmirante Shigeru Fukudome, jefe de Estado Mayor de la Flota Combinada, admitió en un informe clasificado que la Armada Imperial no tenía defensa efectiva contra ataques masivos de estos aviones, recomendando que los buques evitaran operar a menos de 500 millas de las bases aéreas estadounidenses. En la práctica, esto significaba ceder enormes áreas del Pacífico al control estadounidense. La contribución australiana merece mención especial. Las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea Australiana volaron junto a los estadounidenses durante toda la campaña. El Escuadrón 18 de la RAF operó B-25 desde 1944, con sus aviones identificados con distintivos de la RAF pero con la misma devastadora configuración de 8 ametralladoras frontales. Los pilotos australianos, con profundo conocimiento de las aguas de la región, fueron particularmente agresivos en los ataques contra embarcaciones costeras japonesas. La evolución técnica del B-25 Strafer continuó durante toda la guerra, con modificaciones que incluyeron lanzacohetes, miras mejoradas e incluso experimentos con cañones de 75 mm para atacar buques mayores. La versión definitiva, el B-25J-22, llevaba 8 ametralladoras en el morro, 4 adicionales en los costados del fuselaje, 2 en la torreta superior, 2 en las posiciones laterales y 2 en la cola. Un total de 18 ametralladoras calibre 50 capaces de desatar un poder de fuego devastador desde múltiples ángulos. Estas variantes tardías eran auténticos arsenales voladores, capaces de destruir convoys completos por sí solas. Observadores militares alemanes e italianos, al conocer estas tácticas mediante informes de inteligencia, se mostraron asombrados por la idea de convertir bombarderos medianos en cañoneras voladoras. La Luftwaffe intentó modificaciones similares con aviones Yankees Ju-88, instalando cañones frontales para ataques antibuque, pero nunca alcanzó la concentración de fuego de los B-25. Las fuerzas italianas en el Mediterráneo emplearon técnicas parecidas de bombas en rebote con sus bombarderos SM-79, pero carecían de la potencia de fuego necesaria para suprimir las defensas antiaéreas como lo hacían los B-25. El impacto del B-25 Strafer trascendió sus éxitos tácticos inmediatos e influyó en el diseño de aeronaves y doctrinas militares posteriores. El concepto de una cañonera fuertemente armada resultó tan exitoso que condujo directamente al desarrollo de aviones como el AC-47 Spooky y el AC-130 Spectre usados en Vietnam y otros conflictos. La integración de gran potencia de fuego en aeronaves diseñadas para otros fines se convirtió en una práctica estándar en la aviación militar estadounidense, rastreable hasta las modificaciones de Papi Gun en Australia. Historiadores militares japoneses, escribiendo después de la guerra, reconocieron que el B-25 Strafer fue una de las innovaciones tácticas más significativas de la Guerra del Pacífico, comparable al radar o al descifrado de códigos en su impacto. El profesor Masanori, de la Universidad de Defensa de Japón, escribió que este bombardero no solo destruyó nuestros barcos, sino todo nuestro concepto de guerra naval, obligando a Japón a abandonar operaciones ofensivas antes de lo que hubiera sido necesario. La incapacidad para proteger el transporte marítimo frente a los B-25 aceleró la derrota japonesa al impedir la concentración de fuerzas para contraofensivas. Las historias de ataques individuales se volvieron legendarias dentro de las unidades que los volaban, transmitidas de veteranos a novatos como ejemplos de lo que estos aviones podían lograr. El ataque al puerto de Simpson, en Rabaul, el 2 de noviembre de 1943, es un claro ejemplo. 67 B-25 volaron a la altura de los mástiles, destruyendo o dañando decenas de embarcaciones con sus ametralladoras, mientras las bombas en rebote hundían a los buques mayores en sus propios fondeaderos. Testigos japoneses describieron cómo el puerto se convirtió en un caldero de petróleo en llamas y municiones explotando en menos de 10 minutos, con los intentos de rescate imposibles debido a los continuos ametrallamientos. El proceso de modificación de los aviones también se fue perfeccionando. Para finales de 1943, los centros de modificación podían convertir un B-25 estándar en un Strafer en menos de una semana, instalando las 8 ametralladoras frontales, espacio adicional para munición y refuerzos estructurales con gran eficiencia. Los sistemas de alimentación de munición fueron mejorados para evitar atascos, se perfeccionó la sincronización de las armas para concentrar el fuego a distancia óptima, y se modificaron los mecanismos de disparo para que el piloto pudiera accionar armas selectivas o las 8 al mismo tiempo. La técnica de las bombas en rebote también evolucionó con la experiencia. Los pilotos aprendieron que atacar en un ligero ángulo en lugar de directamente facilitaba evadir el fuego antiaéreo sin sacrificar precisión. Descubrieron además que soltar las bombas a exactamente 18 metros de altura y a unos 310 metros del objetivo producía el patrón óptimo de rebote,
impactando en la línea de flotación tras 1 o 2 saltos. Los fusibles de retardo se ajustaban según el tipo de blanco, 4 segundos para transportes de casco delgado y 6 para buques de guerra blindados. Los intentos japoneses de adaptarse incluyeron la instalación de más armas antiaéreas ligeras en cualquier espacio disponible, pero estas resultaron ineficaces frente al volumen de fuego concentrado de 8 ametralladoras calibre 50. Algunos capitanes probaron maniobras radicales, como detenerse por completo o cambiar bruscamente de rumbo, pero la velocidad y maniobrabilidad de los B-25 les permitían corregir fácilmente la puntería. Incluso la instalación de cañones antiaéreos dirigidos por radar en algunos buques solo supuso una mejora marginal. Pero para cuando estos sistemas entraron en operación, la superioridad aérea estadounidense ya era tan completa que la mayoría de los ataques se realizaban con una fuerza abrumadora. Las tripulaciones de mantenimiento que apoyaban las operaciones del B-25 Strafer merecen reconocimiento por mantener en servicio a estos aviones fuertemente modificados bajo condiciones primitivas. Las 8 ametralladoras en la nariz requerían mantenimiento constante para evitar la corrosión en el ambiente húmedo del Pacífico. Las alimentaciones de munición debían limpiarse y ajustarse después de cada misión, y el esfuerzo de las operaciones a baja altura provocaba un mayor desgaste en motores y fuselajes. Los jefes de tripulación trabajaban durante noches tropicales enteras para preparar los aviones para las misiones al amanecer, sabiendo que una falla mecánica durante un ataque rasante casi con certeza significaba la muerte de la tripulación. La red de inteligencia que apoyaba estas operaciones resultaba igualmente importante, con vigías costeros, patrullas submarinas y descifradores de códigos proporcionando información sobre los movimientos de los barcos japoneses. Los escuadrones de B-25 con frecuencia recibían los objetivos apenas unas horas antes de una misión, lo que les permitía sorprender a los navíos enemigos en sus momentos más vulnerables. La capacidad de atacar objetivos de oportunidad, gracias al alcance y poder de fuego del B-25, significaba que ningún barco japonés podía considerarse seguro a menos de 500 millas de un aeródromo estadounidense. El costo humano de estas operaciones no podía pasarse por alto, ya que los ataques rasantes contra objetivos defendidos resultaban en bajas significativas. Solo el tercer grupo de ataque perdió más de 40 B-25 durante la guerra, la mayoría derribados en pleno ametrallamiento, cuando eran más vulnerables al fuego desde tierra. El estrés psicológico de volar directamente hacia los cañones enemigos, mantener un vuelo estable bajo fuego y levantar la nave en el último segundo para evitar un choque, dejaba su marca en pilotos y tripulantes. Muchos veteranos desarrollaban condiciones nerviosas que los obligaban a abandonar el combate tras haber alcanzado su límite después de demasiadas misiones viendo las trazadoras alcanzar sus aviones. El éxito del B-25 Strafer influyó en la doctrina táctica estadounidense en toda la fuerza militar, demostrando que modificaciones improvisadas en el campo podían resultar más efectivas que armas diseñadas específicamente. La disposición de comandantes como el general Kenny a apoyar soluciones no convencionales, incluso si violaban la doctrina establecida, fue crucial para el éxito estadounidense en el Pacífico. El programa Strafer demostró que otorgar a individuos creativos como Papi Gun los recursos y la libertad para experimentar podía producir resultados revolucionarios que cambiaban por completo la naturaleza de la guerra. Los sobrevivientes japoneses de estos ataques describían con horror la naturaleza impersonal del arma, afirmando que las 8 ametralladoras de la nariz convertían el acto de matar en un proceso industrial. A diferencia del bombardeo en picada o los ataques con torpedos, donde la pericia individual tenía gran peso, el B-25 Strafer solo tenía que apuntar su nariz al objetivo y desatar una ráfaga de destrucción que arrasaba todo a su paso. Un oficial japonés lo comparó con ser atacado por un nido de ametralladoras volador, imposible de suprimir, imposible de escapar, llegando sin advertencia para convertir barcos en chatarra en cuestión de segundos. La evolución final de las tácticas del Strafer llegó en 1945, cuando las tripulaciones se preparaban para la invasión de Japón, desarrollando técnicas para atacar botes suicidas, defensas costeras y objetivos industriales. El conjunto de 8 cañones resultaba igualmente eficaz contra blancos terrestres, convirtiendo locomotoras en chatarra, destruyendo radares y suprimiendo posiciones antiaéreas durante incursiones mayores. Había planes para enormes barridos de Strafer sobre puertos y fondeaderos japoneses con el fin de destruir los restos de la Marina Imperial antes de la invasión, aunque la rendición de Japón hizo innecesarias estas operaciones. Aún así, el legado del B-25 Strafer perdura en la aviación militar moderna, donde el concepto de aviones de ataque terrestre fuertemente armados sigue siendo central en la doctrina táctica. El A-10 Thunderbolt II Bartok,
Con su cañón de 30 milímetros, es un descendiente directo del Strafer, diseñado para destruir objetivos terrestres con una potencia de fuego abrumadora a corta distancia. El éxito de los aviones cañoneros en conflictos desde Vietnam hasta Afganistán puede rastrearse directamente hasta los talleres en Australia, donde Papi Gun instaló por primera vez 8 ametralladoras en la nariz de un bombardero. Décadas después de la guerra, los veteranos de las unidades Strafer aún se reúnen, compartiendo recuerdos de misiones que parecían suicidas en su momento pero resultaron devastadoramente efectivas. Recuerdan el olor a pólvora llenando la cabina mientras las 8 ametralladoras disparaban a la vez, la vibración que sacudía todo el avión, y la imagen de los barcos japoneses desmoronándose bajo su fuego. Ellos saben que volaron algo único en la historia de la guerra aérea, un arma improvisada que superó cualquier diseño planeado. Un testimonio de la inventiva y adaptabilidad estadounidenses. En los análisis posteriores a la guerra, los militares japoneses identificaron al B-25 Strafer como una de las 3 innovaciones que condenaron a su imperio, junto con el radar y el descifrado de códigos. La incapacidad para proteger el transporte marítimo de los ataques de Strafer significó que el imperio insular japonés no podía sostenerse, mientras las guarniciones se debilitaban por la falta de suministros y los refuerzos nunca llegaban. El almirante Somu Toyoda, último comandante en jefe de la flota combinada, declaró simplemente que el B-25 de 8 cañones destruyó nuestra capacidad de movernos por mar, una capacidad que Japón, como nación insular, no podía darse el lujo de perder. Las especificaciones técnicas del Strafer se volvieron legendarias entre los entusiastas de la aviación, quienes admiraban la audacia de montar ametralladoras calibre 50 en un avión que nunca fue diseñado para ello. Cada arma pesaba 29 kilos, disparaba 850 balas por minuto y requería complejos sistemas de alimentación de munición para mantener un fuego continuo. En conjunto, las 8 armas pesaban más de 225 kilos, sin contar la munición, lo que exigía una distribución cuidadosa del peso para mantener el centro de gravedad del avión. La carga de 400 balas por arma sumaba un total de 3.200 proyectiles, suficiente para unos 30 segundos de fuego continuo, aunque los pilotos rara vez disparaban más de 8 segundos seguidos. El B-25 Strafer representaba más que un sistema de armas exitoso. Encarnaba el enfoque estadounidense hacia la guerra en la Segunda Guerra Mundial, combinando innovación tecnológica, flexibilidad táctica y ejecución agresiva. Mientras otras naciones hubieran tardado años en desarrollar un avión especializado para el ametrallamiento, los estadounidenses modificaron bombarderos existentes en talleres de campaña, los probaron en combate y los perfeccionaron según la experiencia. La disposición a experimentar, asumir riesgos y confiar en el criterio del personal de combate por encima de los planificadores lejanos fue decisiva para la victoria en el Pacífico. Al terminar la guerra, las tripulaciones del B-25 Strafer se contaban entre las más condecoradas de la Fuerza Aérea del Ejército. Sus misiones contribuyeron directamente al aislamiento y derrota de las fuerzas japonesas en todo el Pacífico. Las citaciones presidenciales, cruces de vuelo distinguido y estrellas de plata otorgadas a los tripulantes reflejaban el extremo peligro y la efectividad excepcional de sus operaciones. Sin embargo, esas medallas no podían capturar por completo el impacto de su servicio. La visión de 8 ráfagas de fuego trazador destruyendo barcos enemigos y cambiando el rumbo de la batalla en solo 15 minutos sobre el mar de Bismarck. La última misión del Strafer en la Segunda Guerra Mundial ocurrió el 14 de agosto de 1945, el mismo día en que Japón anunció su rendición. Los aviones del 345º Grupo de Bombardeo atacaron barcos japoneses en el mar interior, y aun en los últimos momentos de la guerra, con la derrota japonesa ya segura, las 8 ametralladoras de la nariz demostraron su eficacia destruyendo varios pequeños navíos que intentaban huir hacia Corea. Las tripulaciones regresaron para enterarse de que la guerra había terminado. Su arma única ya no era necesaria, aunque el concepto que habían validado influiría en la aviación militar durante generaciones. En última instancia, el B-25 Strafer se erige como quizá la modificación de campaña más exitosa en la historia de la aviación militar, transformando un bombardero mediano convencional en un monstruo cazador de barcos que aterrorizó a las fuerzas navales japonesas. Desde los primeros experimentos de Papi Gun en Eagle Farm hasta la producción masiva del B-25J-22 con 18 cañones, el programa Strafer demuestra cómo la innovación nacida de la necesidad puede superar cualquier plan concebido por la sabiduría convencional. Las ametralladoras calibre 50 que sobresalían de la nariz del B-25 se convirtieron en un símbolo de la determinación e ingenio estadounidenses, probando que en la guerra moderna, el bando que se adapta más rápido suele ser el que gana.
La historia del encuentro de Japón con el Strafer es, en última instancia, una de sorpresa tecnológica y revolución táctica, donde las viejas suposiciones sobre la guerra aérea quedaron destrozadas en minutos sobre el mar de Bismarck. La Marina Imperial japonesa, orgullosa heredera de la tradición samurái y vencedora en Tsushima, se encontró indefensa ante mecánicos de Texas y pilotos de Kansas que transformaron bombarderos en bestias de fuego. La nariz de 8 cañones que el almirante Kimura vio acercarse a su convoy el 3 de marzo de 1943 no representaba solo un arma nueva, sino una nueva forma de guerra, una en la que la innovación superaba a la tradición, y en la que unos cuantos aviones modificados podían destruir la capacidad de un imperio para sostenerse.